Página 1. Historia de Rusia, Paul Buskovich, 2013. Mediante una impactante e imparcial panorámica de la historia rusa desde el siglo IX, Paul Buskovich nos ofrece un profundo y objetivo análisis de la evolución política de una de las mayores potencias mundiales, así como los cambios habidos en su literatura, arte y ciencia. Dejando de lado a héroes y villanos para centrarse en lo que hoy son hechos, y no especulaciones, el autor hace un relato vívido, a veces crudo, que permite comprender el radical giro experimentado por este gigante como consecuencia de la caída de la Unión Soviética en 1991. De este modo, los precedentes de la Revolución de 1917, acontecimiento crucial como lo sería posteriormente la Guerra Fría, se presentan como bloques llenos de significado único, relevantes en sí mismos, y no como un mero preludio de lo que en un futuro se manifestaría como el peso pesado de la historia rusa, el poder bolchevique. Una obra definitiva en la que el lector encontrará los más novedosos datos referidos a la etapa soviética que han permitido un nuevo acercamiento al pasado y al presente ruso. 0.0. Prólogo. Rusia no es una idea. Es un país específico, que ocupa un lugar concreto en el globo, posee una lengua y una cultura propias, y tiene una historia muy particular. No obstante, fuera de sus fronteras, ha representado una idea, no un lugar, una idea acerca del socialismo, durante la mayor parte del siglo XX. Se han producido enardecidos debates en relación con su política, economía y cultura, en su mayor parte dirigidos por y para personas que no conocían el idioma ruso, jamás habían visitado el país y sabían muy poco sobre Rusia y su cultura. Hasta los mejor informados escribían y hablaban partiendo de presuposiciones sobre si un orden socialista era o no deseable. En algunos casos se trataba de meros propagandistas, pero incluso los más serios, aquellos que estudiaron el idioma e intentaron entender al país, comenzaban planteando interrogantes derivados de sus hipótesis sobre el socialismo. El resultado fue una reducida agenda de estudio. ¿Era o no eficaz una economía planificada? ¿Cuántos prisioneros políticos había? ¿Cómo era posible que los soviéticos hubieran sido capaces de enviar a un hombre al espacio? ¿Cómo debía denominarse el sistema, socialismo, comunismo o totalitarismo? ¿Era el comunismo consecuencia de la historia de Rusia? ¿Fue la inteligencia rusa la que abrió, intencionadamente o no, el camino al comunismo? ¿Hizo inevitable la modernización gradual de Rusia lo ocurrido en 1917? En todas estas discusiones, la historia anterior a la revolución no era más que un preámbulo. El desmoronamiento de la Unión Soviética generó en Rusia una auténtica oleada de obras históricas. Estas incluyen numerosas monografías sobre gran variedad de temas, muchas biografías y una abrumadora cantidad de publicaciones sobre los archivos y registros del régimen soviético, incluyendo las deliberaciones de sus líderes. El objetivo de estos trabajos era arrojar luz sobre áreas hasta entonces inaccesibles a la investigación y, como es natural, los primeros escritos postsoviéticos estuvieron centrados en los temas más controvertidos o misteriosos. Los prioritarios fueron los alusivos al Pacto Ribbentrop-Molotov de 1939, la colectivización y la hambruna, la correspondencia privada de Stalin y otras cuestiones similares. En esta tarea participaron historiadores occidentales, que ofrecieron una visión completamente novedosa de temas contenciosos de la historia soviética, aunque el resultado dista mucho de ser perfecto. A medida que los documentos y monografías publicados siguen fluyendo dentro y fuera de Rusia, surgen más y más preguntas que los historiadores habituados a los politizados debates de la época de la Guerra Fría ni siquiera se habían planteado. Paradójicamente, parece más difícil en lugar de más fácil comprender el periodo soviético de la historia rusa.
Este libro refleja esta dificultad y el lector comprobará que hay muchos interrogantes sin respuesta. Curiosamente, el hundimiento de la Unión Soviética ha tenido tanto o mayor efecto en lo escrito acerca de la historia de Rusia antes de 1917. Ahora no es ya un preámbulo, sino todo un milenio de tiempo que no acaba en la experiencia soviética, por importante que ésta pueda ser. En este caso, la marea de nuevas publicaciones, predominantemente de autores rusos, abarca casi todos los periodos y aspectos previos a 1917. Existen biografías no solo de zares y emperatrices, sino también de personajes políticos importantes o mediocres y de gente bastante corriente. Ha cobrado vida la historia local, ofreciendo el tipo de conocimiento concreto sobre la diversidad del país que ha sido algo cotidiano en otros países durante largo tiempo. En su historia como en su presente, Rusia es una mezcla de varios elementos. Hasta el siglo XV el pueblo se hacía llamar, y llamaba a su estado, Rus, no Rusia, Rosilla, e incluía muchos territorios que hoy no están dentro de sus fronteras. Desde el principio, dio cobijo a pueblos que no eran rusos, ni siquiera eslavos, pero que los rusos aceptaban como parte integrante de su sociedad. En 1917, los zares y millones de colonos rusos de la estepa y de Siberia habían adquirido tierras que superaban con mucho a las mercadas por las fronteras medievales originales. Y el Estado soviético conservó la mayor parte de esa superficie. Por consiguiente, su historia ha de extenderse hasta más allá de las fronteras de la Federación Rusa de nuestros días, e incorporar las diversas encarnaciones de Rusia así como su diversidad. Rusia, una sociedad económicamente atrasada hasta el siglo XX, compartía muchos rasgos con casi todas las sociedades preindustriales, agricultura primitiva, pocas y pequeñas ciudades, y analfabetismo generalizado. El sino histórico de Rusia era convertirse en la mayor unidad política contigua del mundo y expandirse, eventualmente, por la totalidad del norte de Asia. El territorio distaba tanto de Europa occidental como del mundo mediterráneo. A pesar de que abarcaba inmensas superficies, su densidad de población fue muy baja hasta finales del siglo XVII. Durante los primeros 700 años, su condición de país periférico se vio reforzada por su adhesión a una fe cristiana minoritaria, la ortodoxa, en lugar de a alguna de las iglesias occidentales. Entonces, bajo Pedro el Grande, Rusia se incorporó en una sola generación a la cultura occidental y en adelante tomó parte en todas las fases de la misma, empezando por la Ilustración. La evolución cultural era más simple y rápida de lograr que el cambio social y político, lo que dio lugar a una sociedad con una cultura moderna y una estructura social y políticamente arcaica. La acelerada industrialización de Rusia a partir de 1860 generó, a su vez, tensiones que llevaron a la propagación de ideas occidentales no necesariamente dominantes en Occidente. Así, durante la mayor parte del siglo XX, el marxismo, una ideología nacida en Renania a partir de la filosofía de G. W. F. Hegel combinada con la economía británica y el socialismo utópico francés, reordenó la sociedad rusa sin dejar de ser marginal en los países donde había surgido. En el propio Occidente, Rusia era simplemente algo remoto. Para el poeta inglés John Milton, era la región con reputación de ser civilizada más septentrional de Europa. La visión de Milton reflejaba el modo en que los europeos vieron a Rusia desde el Renacimiento en adelante, como el nordeste de Europa, más que el este. Hubo de llegar el siglo XIX para que Rusia pasara a ser el este para los europeos y también para muchos rusos. En el siglo XIX, eso no suponía ningún halago, implicaba que Rusia, como los países que Occidente estaba por aquel entonces colonizando, era un país bárbaro, despótico y sucio, y que sus habitantes probablemente fueran inferiores en algún sentido.
Los europeos no aprendían ruso y no estudiaban el país, como tampoco los norteamericanos, hasta el comienzo de la Guerra Fría. Incluso después de que Tolstói y Chaikovsky se integraran en el panteón occidental, el país en su conjunto continuó siendo un misterio, como insistía Winston Churchill. El carácter único del orden soviético no hizo más que incrementar ese elemento de secreto. Por contraste, la Revolución Francesa se produjo en pleno corazón de Europa occidental, impulsada por un pueblo cuyo idioma se había convertido en el lenguaje principal de las comunicaciones internacionales. La Revolución Rusa se produjo en un país remoto, y pocos fuera de él conocían el idioma o comprendían en absoluto su historia. Aunque los bolcheviques crearon una sociedad nueva siguiendo los patrones de una ideología occidental, esta continuó siendo un enigma para Occidente. Si la Revolución Rusa no hubiera contado con simpatizantes en el extranjero, quizá la sociedad soviética no habría sido otra cosa que un sistema peculiar estudiado por un puñado de devotos. Su impacto, sin embargo, fue tremendo, y todavía perdura. China, el país más populoso del mundo, es gobernado aún por un partido comunista que no muestra inclinación alguna a compartir el poder, cualesquiera que sean sus políticas económicas. El comunismo fue el tema central de la política mundial durante 2 generaciones del siglo XX. La consecuencia inevitable fue que desde los comentaristas occidentales, periodistas o académicos, hasta los turistas corrientes, observaban una idea, la versión soviética del socialismo, no un país puntual con una historia concreta. Tras el fin de la Unión Soviética, la historia de Rusia no tiene que ser ya la de la propagación de otra idea. Se ha convertido en la historia ininterrumpida de un pueblo diferenciado en una localización específica. El presente libro constituye un intento de reflejar ese cambio. Pretende, sobre todo, narrar la historia y explicarla cuando sea posible. En muchos casos, es difícil encontrar explicaciones, aunque es de esperar que el lector encuentre temas sobre los que reflexionar en una historia que solo puede calificarse de dramática. Página 23.